Buenos días. Hermano Wilson me conoce bien, sabe que soy caluroso y me preocupa en prepararme el aire, cosa a la cual le agradezco en gran manera. Es un placer un domingo más ver todas vuestras caras, es un placer un domingo más poder compartir con vosotros, que el Señor pone en nuestros corazones, poder compartir con vosotros ese mensaje que el Señor os haya preparado para cada uno de los aquí presentes, incluyendo un servidor. Nos decía nuestro hermano David al principio de la alabanza que en muchas ocasiones se nos va de la cabeza la obra del Señor, ¿no? Se nos va de la cabeza, se nos va de la mente todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y es bueno recordarlo, es bueno cimentar nuestra fe en la gracia del Señor Jesucristo, es bueno cimentar nuestra fe en aquellas cosas que el Señor ha hecho para que pudiéramos estar en su presencia. El domingo anterior que prediqué, en lo anterior, si recordáis, hablamos de la certeza de la salvación, hablábamos de cómo el Espíritu Santo es las arras de la garantía de esa salvación que el Señor nos ha regalado. Y recordando esas doctrinas de la gracia, hoy vamos a intentar hablar sobre el llamamiento eficaz. Vamos a hablar sobre ese llamamiento que Dios hace y al cual nadie del que lo recibe puede eludirlo, ninguno del que lo recibe puede escapar de él. Nos habla la Biblia de un personaje, nos habla la Biblia de Zaqueo, un hombre chiquitito, no sé, más o menos de la altura de Romy. Nos habla de un hombre pequeñito y que, bueno, que tenía la necesidad de saber quién era Jesucristo, qué tenía Jesucristo para que todo el mundo quisiera estar con él, saber de él y compartir con él, ¿no? Entonces vamos en esta mañana, con la ayuda del Señor, con vuestra paciencia, vamos a intentar leer la historia de Zaqueo y lo vamos a hacer tomándolo como ilustración para recordar, para cimentar nuestra fe en ese llamamiento eficaz, el cual decía esta mañana que sin duda cada uno de los hijos de Dios hemos recibido y ninguno hemos podido escapar. Es bueno que los cristianos conozcamos las doctrinas, es bueno que las recordemos y es bueno que las enseñemos. No guardemos para nosotros aquellos tesoros que nos ha dado el Señor, sino seamos amplios en regalarlos como el Señor ha sido amplio, en regalarlo a cada uno de nosotros. El llamamiento de Dios, el llamamiento eficaz de parte de Dios, es realizado a cada uno de sus escogidos, es realizado a cada uno de aquellos que el Señor llama a sus filas, a su ejército, a su casa, a su pueblo, a su familia, es dedicado a cada uno y es hecho de forma eficaz, como bien digo, y directamente al corazón de cada uno. El Señor habla a nuestro corazón, nos llama a su presencia. Zaqueo era, aparte de pequeño, era un recaudador de impuestos, era un hombre conocido en la ciudad de Jericó, y no precisamente por lo bueno que fuera, no precisamente por su honradez, ¿no? Era un hombre conocido porque era recaudador de impuestos y seguramente engañó a muchísima gente, defraudó a muchísima gente para enriquecerse él. Pero Zaqueo escucha que el Señor Jesús se acerca a Jericó. Escucha Zaqueo que el Señor Jesús se acerca a aquella ciudad y siente curiosidad, como decía al principio de nuestra meditación, siente curiosidad por ver quién es aquel del que todo el mundo quiere saber. Siente curiosidad por saber qué tiene ese Jesús para que todo el mundo quiera seguirle. ¿Qué tiene de bueno Jesucristo? ¿Qué es que tiene, que hace, que comparte para que todo el mundo tenga esa necesidad de estar con él? Aparte, Zaqueo también había escuchado hablar de los prodigios y de los milagros que el Señor Jesucristo estaba haciendo en su andadura durante su ministerio. Y así, el Señor, que usa todos los medios a su alcance para tener misericordia de los seres humanos, utilizó también la curiosidad de Zaqueo para que Zaqueo pudiera llegar a los pies del Señor. Quizás en esta mañana Dios quiere que sea así. Aproveche el Señor la circunstancia de la curiosidad además de alguno de los presentes, que quizás, me parece que no hay nadie que pise por primera vez la iglesia, pero quizás sí que hay alguno que no tenga en el corazón al Señor Jesucristo todavía en esta mañana. Quizás sí que hay alguno de los presentes que no ha sentido la necesidad de tener al Señor Jesucristo en su corazón.
el Señor Jesucristo va a aprovechar tu curiosidad, va a aprovechar la circunstancia de que tú estés aquí para mandarte un mensaje de salvación, para decirte que fuera de Él no vas a tener una vida feliz y que no vas a tener lo necesario ni para esta vida ni para después de esta vida. Como digo siempre, los que tengáis Biblias, si me acompañáis al Evangelio de Lucas, vamos a leer esta historia de Zaqueo. En el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, dice así la palabra del Señor en este capítulo 19, los versículos del 1 al 6. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un sicómoro para verle, porque estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo sentía, como decíamos antes, sentía la curiosidad de saber qué tenía que ver Jesucristo, para que todo el mundo quisiera saber de él, saber quién era Jesucristo. Pero Zaqueo tenía dos impedimentos principales para poder ver al Señor Jesucristo. Tenía dos impedimentos para poder llegar a ver quién era el Señor Jesucristo. Uno de ellos era la multitud que se agolpaba allí. A causa de la multitud y su corta estatura, Zaqueo no podía ver por ellos. Pues los dos impedimentos eran la multitud y la corta estatura de Zaqueo, que le impedían ver quién era el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Zaqueo para salvar esa dificultad? Buscó un sicómoro, que era un árbol que podía alcanzar unos 15 metros de altura. No dice la escritura a qué altura se subió Zaqueo, pero sí que podía alcanzar hasta los 15 metros. Y Zaqueo salvó su dificultad, salvó sus impedimentos, subiendo a aquel sicómoro para poder acercarse a ver al Señor Jesucristo. ¿Qué impedimentos tienes tú en tu vida que te permiten ver al Señor Jesucristo? ¿Qué impedimentos tienes tú en tu vida que te impiden acercarte al Señor Jesucristo? Quizás, tal vez, la delincuencia, quizás estés tentado a robar, quizás, tal vez, la drogadicción, quizás tienes adicción a alguna sustancia la cual la Biblia condena y por eso crees que el Señor Jesucristo no te va a permitir que llegues a Él. Quizás estés sujeto a cualquier vicio, a cualquier conducta desagradable condenada en la Escritura. Si es así, el Señor Jesucristo vino a buscar a aquellos que tenían necesidad de salvación. El Señor Jesucristo vino a buscar a aquellos que tenían problemas. No vino por los sanos, vino por los enfermos, porque dice la Escritura que los sanos no tienen necesidad de médico. El Señor Jesucristo viene, se te presenta en esta mañana, sea cual sea tu condición, sea cual sea tu estado social, sea cual sea tu lugar de procedencia o el lugar donde estés viviendo. El Señor Jesucristo viene y te dice: ven a mí, yo tengo una salvación para ti. ¿Qué impedimentos tienes para acercarte a escuchar al Señor Jesucristo? Haz como Zaqueo, sé valiente, súbete a un sicómoro, que tienes que subir 15 metros, súbelos. El resultado merece la pena. Súbete y busca al Señor Jesucristo. Imaginémonos la circunstancia. Ya decía, no sabemos de qué altura, pero sí sabemos que Zaqueo estaba subido a ese árbol. Un hombre bajito, subido en un árbol y agarrado a sus ramas. Allí encontramos a Zaqueo. Zaqueo intentando descubrir entre la multitud quién era el Señor. Seguramente Zaqueo se preguntaba: cuando llegue el Señor Jesucristo aquí, cuando pase por aquí debajo, ¿yo voy a ser capaz de reconocerle? Porque el Señor Jesucristo no llevaba ningún distintivo que dijera: yo soy el Rey de Israel,
yo soy el hijo del Dios viviente, no llevaba ningún distintivo que le hiciera diferente a los demás, excepto su forma de vivir, excepto su forma de amar, excepto su forma de proceder. El Señor Jesucristo, en apariencia, era igual a los demás. Iba vestido igual que aquellos que le seguían. Y Zaqueo seguramente sentía esa inquietud de saber si conocería al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vestía igual que los que le seguían, pero su forma de actuar, su forma de proceder, eran conforme a la voluntad del Señor. Ahora, aquellos de esta sala que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, os digo, aunque nuestra forma de vestir sea igual que la gente de este mundo, ¿realmente actuamos conforme a la voluntad del Señor? ¿Realmente buscamos en nuestras vidas que sea lo primero agradar al Señor? Que sea lo primero, que este mundo nos distinga, no por nuestra forma de vestir, sino por nuestra forma de actuar, porque sepamos decir que no a aquellas cosas que el mundo dice sí, ya sea repetitivo, cuando el mundo nos dice que una criatura porque viene mal hay que abortarla. El Señor Jesucristo, la palabra de Dios, dice que el aborto es un asesinato, es un pecado. Tenemos que ser valientes para decir que no. Aunque nos vistamos como el mundo, no tenemos que actuar como el mundo. La eutanasia, las relaciones homosexuales como matrimonio, son cosas que un cristiano nunca puede decir que sí, porque la Biblia, la palabra de Dios, las condena taxativamente. El Señor Jesucristo se distinguía no por su forma de vestir, sino por su forma de actuar. Nos distinguimos nosotros por nuestra forma de actuar allí donde estamos. Tal vez Zaqueo pensaba que no podía distinguir al Señor, pero vemos ya la gracia del Señor actuando desde ese mismo momento. Antes de que Zaqueo pudiera fijar sus ojos sobre el Señor, los ojos de Dios ya estaban puestos sobre Zaqueo. Veamos ahí el llamamiento eficaz que en esta mañana queremos meditar, o quiero que meditemos. Se acerca al Señor, versículo 5, dice así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, llegó Jesús a la zona donde estaba el sicómoro, debajo del sicómoro. Zaqueo tenía quizás aquella duda de si iba a conocer o no al Señor Jesucristo, y cuando está llegando, el Señor Jesucristo levanta su mirada, mira hacia el sicómoro, ve a Zaqueo allí agarrado entre las ramas, le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede yo en tu casa. Cuando Dios nos habla, no podemos más que obedecer. El Señor Jesús ya había fijado sus ojos en Zaqueo. El Señor Jesús ha fijado sus ojos en ti. El Señor Jesús te dice hoy: desciende, es necesario que me hospede en tu casa. Si el Señor Jesús te hace ese llamamiento de forma efectiva, tú no puedes hacer más que obedecer. Zaqueo obedeció con rapidez, bajó de aquel sicómoro y fue a preparar su casa para el Señor. Quizás en aquel mismo instante Zaqueo no era consciente de que iba a ser en su plenitud un siervo de Dios, de que iba a ser en su plenitud un seguidor de Cristo, de que iba a ser en su plenitud un soldado del ejército de Dios y un ciudadano más de los cielos. Zaqueo pasó de ser un recaudador de impuestos, defraudador y estafador, a ser un ciudadano de los cielos. Si tú tienes cualquier conducta pecaminosa en tu vida que crees que no te va a dejar llegar al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo te dice: ven, que yo te hago una nueva criatura. El Señor Jesucristo te dice: aparca esa cosa que te impide verme, súbete al sicómoro que yo te mandaré bajar. Cuando Dios te llama, tú no puedes nada más que bajar y rendirte a los pies del Señor y llegar a su presencia y seguirle y ser, como fue Zaqueo, un soldado más de las filas del ejército de Dios, un ciudadano más del reino de los cielos. Veamos cómo la gracia de Dios actúa de forma eficaz, de una forma completamente distinta a la que nosotros pudiéramos haber planeado.